Esto es lo que más me interesa para la píldora de hoy. Esta solo es la punta del iceberg. ¿Alguien quiere decirnos qué policías fueron los que no los retuvieron? ¿Alguien? ¿Qué tiene que ver controlar la zona con impedirle a las trabajadoras sexuales trabajar? En serio, si las trabajadoras sexuales no están trabajando, ¿las bandas desaparecen? Yo, por ejemplo, me quedé esperando mínimo la vaca. El barco se va a seguir hundiendo. Ahora sí, entremos en materia y lo podemos hacer siguiendo en la línea de las banderas que se levantan por conveniencia y que en ese orden de ideas quedan como banderas de papel más bien, y que en este caso tiene que ver con la bandera levantada chimbamente por Fico con respecto a combatir la trata y explotación de niñas, niños y adolescentes en Medellín. Para los que no estén contextualizados, que no sepan a qué me refiero, que lo dudo, pero aquí va un breve resumen. El pasado viernes 29 de marzo, Viernes Santo, un extranjero pedófilo y explotador de menores se le voló a la policía de Medellín luego de que lo encontraran el día anterior en la habitación de su hotel con dos niñas, una de 12 y otra de 13 años. Por alguna razón, el asunto se volvió noticia, porque si no es así ni nos enteramos, y seguramente ese viernes eso estaba pasando en muchos otros lugares de Medellín. El caso es que el grueso de los medios de comunicación empezaron con el típico tono de siempre de ¿Alguien quiere pensar en los niños? pero pocos decían, ¿alguien quiere decirnos el nombre del hotel? ¿Alguien quiere decirnos cuál es el nombre del dueño del hotel? ¿Alguien quiere decirnos el nombre del pedófilo explotador? ¿Alguien quiere decirnos qué policías fueron los que no los retuvieron? ¿Alguien? Afortunadamente, todas estas preguntas empezaron a ver la luz gracias a las redes sociales y tanto el cubrimiento de los medios como el accionar de la policía comenzó a mutar un poco. El 30 de marzo, un día después de que el explotador pedófilo se le hubiera volado a la policía, bueno, técnicamente no se les voló porque como no lo habían capturado, pues no se les voló. Básicamente, el 30 de marzo, un día después de que el pedófilo explotador sexual regresara a su casa a contarle una anécdota buenísima a sus amigos treintañeros sobre sus aventuras en el tercer mundo con la policía y los menores del tercer mundo, solo ahí titulaba así Blue en su página web: sellan hotel en el poblado de Medellín por permitir ingresos de extranjero junto a dos niñas. La policía suspendió la actividad comercial del establecimiento. Así como lo hizo Blue, muchos otros medios seguían hablando de la noticia sin mencionar que el hotel se llamaba Gotham, que pertenece a un canadiense, o que el explotador se llama Timothy Allen, que tiene 36 años y que es oriundo de Ohio, Estados Unidos. Sin embargo, gracias a que muchas personas empezaron a notar todos estos vacíos, el 31 de marzo, es decir, 4 días después de que fuera encontrado este hombre con las niñas, el alcalde de Medellín, Fico Gutiérrez, apareció en X con un trino del que voy a resaltar algunas cosas. Dice así: un solo hecho donde se demuestra que se presenta explotación sexual de niños, niñas y adolescentes debería ser causal suficiente para aplicar extinción de dominio a un bien. Un cierre de apenas 10 días es ridículo. De acuerdo, pero si se pone serio con esa afirmación, va a hacerle extinción de dominio a muchos lugares en Medellín. Continuemos. Como sociedad no nos podemos conformar con esto. El ciudadano estadounidense que fue descubierto en su hotel en compañía de los menores de edad debería estar tras las rejas y no de regreso a su país. Este depravado está ampliamente identificado. Gracias. Está lejos, plenamente identificado. Chévere. Y aquí viene lo mejor, lo que más me gusta del tono del trino. Que ni crea que se salió con la suya. Las menores de edad están bajo la ruta de protección. Es una realidad que no vamos a ocultar. Esto es lo que más me interesa para la píldora de hoy. Esta solo es la punta del iceberg. Uno esperaría que si el alcalde dice que no va a ocultar esta realidad y que esta es la punta del iceberg, es porque él tiene claro qué hay debajo de esa punta y va a empezar a hablar de eso, ¿no? Sin embargo, ¿con qué nos salió? Pero antes, si les gusta este contenido, si les gusta lo que están viendo y quieren apoyar el canal, por favor suscríbanse, activen la campanita y si quieren hacer alguna donación, busquen el corazoncito que dice gracias aquí abajo y elijan el monto que quieren donar. Dicho lo anterior, volvamos al video. Se han venido haciendo varias intervenciones importantes donde desde hace 18 días tenemos presencia permanente las 24 horas con policía, donde avanzan las investigaciones también con fiscalía, con policía. A ver, esto es chistoso. Hace 18 días están haciendo el trabajo 24/7, pero lo que sucedió con el gringo sucedió hace 5 días. Parece que no funciona mucho, pero bueno. Hay un gran problema alrededor del trabajo sexual, de la prostitución y peor aún, de la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. ¿Por qué menciona que el problema está en torno al trabajo sexual? Guarden eso en la nevera.
También de comunidades indígenas que se asientan en términos de mendicidad, donde los niños también terminan siendo explotados. Comunidades indígenas que se asientan. Dios mío, manden al congelador también eso. Y a grandes problemas, medidas radicales, fuertes y contundentes. Nosotros tenemos claro que esta es una de las metas, que es recuperar esta zona de la ciudad sin descuidar las otras. Y por eso quiero anunciar la firma de 2 decretos. No sé por qué intuyo que no me va a cumplir con esto de radicales, fuertes y contundentes, pero avancemos. Y lo voy a poner aceleradito porque este muchacho habla muy despacio. Van a ver que no notan casi la diferencia. El primero es por medio del cual se disponen medidas provisionales para prevenir y mitigar las alteraciones extraordinarias de seguridad relacionadas con la explotación sexual comercial. ¿Son extraordinarias estas alteraciones de seguridad? Fico. Se suspende temporalmente la demanda o solicitud de servicios sexuales y actividades afines en el espacio público en el área identificada en el decreto, que compone básicamente zonas como el Parque del Poblado, zonas alrededor también del Parque Lleras. No entiendo, ¿por qué si la punta del iceberg es la explotación de niñas, niños y adolescentes, suspende el trabajo sexual? No contesten rápido. Dejen reposar la pregunta. Cuando vemos justamente la problemática social, pero en términos de orden público que se está generando en esta zona, al entender que no es básicamente una oferta de servicios sexuales. Un momento, gente, qué pena interrumpir tanto al muchacho, pero a ver, dice que hay que trabajar esta problemática social, pero en términos de orden público, ¿cómo así? O sea, ¿solo en términos de puertas para afuera? Porque el problema de la explotación y trata de niñas, niños y adolescentes en Medellín no sucede de puertas para adentro. Y aparte, esta problemática solo importa si afecta el orden público. Yo no sé, no puedo evitar pensar, por ejemplo, en Juliana Zamboní, aquí en Bogotá. La muerte de ella no afectó en absoluto el orden público. Porque nosotros no podemos prohibir, por ejemplo, el trabajo sexual. Está protegido inclusive por la Constitución. Pero lo que sí tenemos es que cuidar a quienes también prestan esos servicios, esos trabajos sexuales, al entender que hoy básicamente toda esa zona está y lograron un control, diferentes zonas y estructuras criminales como La Terraza, como La Raya, como Robledo y otra organización que tienen presencia en el lugar, y lo que hay es un tema de una red de trata de personas. Esto está muy extraño, la verdad. Dice, vamos a cuidar a las trabajadoras sexuales, pero vamos a restringirles el trabajo porque lo que hay es un negocio de trata por cuenta de bandas criminales. Y adicionalmente, decir que las bandas se tomaron la zona, me parece que borra un poco el hecho de que las alcaldías no han hecho presencia en esas zonas, no han acompañado a las trabajadoras sexuales que están en esas zonas y no ha controlado la presencia de las bandas que dominan muchos negocios que hay ahí. Y esto no tiene 5, 10, 15 años. Esto es muy antiguo. Lo que quiere decir es que se prohíbe a partir de hoy y durante 6 meses de manera temporal la oferta y la demanda de servicios sexuales en el sector del Parque Lleras, del Parque El Poblado, del Parque de la Presidenta y Provenza y todos estos sectores cercanos. ¿Por qué se genera esta prohibición? Y basándose básicamente de manera temporal es en el accionar de las estructuras criminales en dichos lugares. Tenemos que controlar la zona. ¿Qué tiene que ver controlar la zona con impedirle a las trabajadoras sexuales trabajar? En serio, si las trabajadoras sexuales no están trabajando, ¿las bandas desaparecen? ¿Dejan de trabajar? ¿O es más bien que así no se nota que las bandas están por ahí? Que es muy importante que todas esas medidas van acompañadas no solo en términos restrictivos, sino entendiendo que es una población vulnerable quienes prestan los servicios sexuales, y quienes son trabajadoras o trabajadores sexuales tienen que tener también todo el acompañamiento de la Alcaldía de Medellín en todos los componentes sociales de restablecimiento de derechos, de autonomías económicas y de nuevos proyectos de vida. Por eso nos acompañan también Valeria Molina como secretaria de Mujer y nos acompaña también Sandra Sánchez como secretaria de Inclusión Social. ¿Qué medidas de acompañamiento se han puesto en marcha antes de estos 6 meses, antes de los últimos 5 años, antes de los últimos 10 años? ¿Cuáles son las medidas de acompañamiento que está usando la alcaldía y que, por lo visto, no están funcionando? Y aquí voy a saltar a otro detalle muy coqueto,
que nos habla de cómo nuestro capitán revisa el iceberg con el que se está estrellando. Y aquí no vinimos a ocultar problemas, venimos a reconocerlos. Hay una situación grave, difícil, lo dije desde el primer día de gobierno, se han venido tomando unas medidas y estas son otras medidas excepcionales. Nos sentaremos en las diferentes mesas de trabajo, claro, con el sector hotelero. Nos sentaremos con los representantes de los negocios de bares, de restaurantes. ¿Por qué se sienta con el sector hotelero y con los dueños de bares y no se sienta a hablar, por ejemplo, con la policía? Que siendo que debe tener tanta práctica en esto, no reaccionó bien el fin de semana pasado. ¿Por qué no hablar con la policía? ¿Por qué no revisar lo que está haciendo la policía? Y adicionalmente, ¿por qué no sentarse a hablar con las trabajadoras sexuales, que están organizadas y que tienen mucho para aportar en la conversación? O sentarse con las organizaciones que están trabajando junto a las trabajadoras sexuales. Incluso, ¿por qué no se sienta también con las organizaciones que están en contra del trabajo sexual? ¿Por qué no se sienta a hablar del tema con todos los matices con la gente que más lo conoce? Porque al parecer él no lo conoce tanto. Y ya para dejar ir esta intervención, vamos al último punto. Yo invito a quienes ejercen el trabajo sexual, a quienes ejercen la prostitución, de que cuentan con la alcaldía de Medellín a través de procesos sociales y económicos para que busquen otro tipo de vida. ¿Por qué las invita a buscar otro tipo de vida en vez de sentarse a hablar con ellas para entender cómo es la vida que están teniendo? ¿Por qué? Hemos visto también con mucha preocupación cómo especialmente en zonas como la 10 y en otras zonas básicamente están también asentando en más de un 90% población venezolana y mujeres dedicadas justamente al tema de la prostitución, agravada por la situación donde huyen de una dictadura, donde llegan a nuestro país y encuentran... Ok, Fito no podía hablar de las mujeres venezolanas sin dejar de mencionar que vienen huyendo de una dictadura gracias por la pequeña instrumentalización de su historia de vida. Me parece que se queda corto con muchas cosas de lo que uno esperaría de este capitán para decir vamos bien, no nos vamos a hundir. Yo, por ejemplo, me quedé esperando mínimo la vaca. Porque es que si el miércoles 3 de abril, tras 2 semanas de campaña, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, reportó que la vaca para las vías 4G del departamento superó los 4.000 millones gracias al aporte de 12.438 personas, pues no sé, uno se pone a pensar, ¿qué se podría hacer si esas 12.438 personas donaran para crear programas destinados a reducir las brechas de desigualdad que se están comiendo a Medellín? O donaran para crear programas de apoyo a las trabajadoras sexuales, o donaran para crear mesas de concertación entre las trabajadoras sexuales y la alcaldía. ¿Qué pasaría? Supongo que es un tema de prioridades, ¿no? Porque es que el Titanic Paisa tiene aspiraciones grandes, es poderoso, quiere tener vías 4G. El caso es que las medidas que anunció Fico y la manera en que las anunció hacen creer que o no conoce bien lo que hay debajo del iceberg o no quiere mirar bien lo que hay debajo del iceberg y en cualquier caso necesita ayuda para conseguir que todos veamos bien cuál es la base de ese iceberg que parece estar a punto de hundir a Medellín.